Y estamos en el estudio junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, para conversar más en detalle sobre esta propuesta. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Partamos hablando de este sistema que entonces es mixto y que tiene un componente que sigue siendo tal como lo conocemos, ¿no? Este ahorro individual que va a las cuentas. Veamos qué es lo que pasa con esa parte del sistema que continúa tal cual. Hoy día se paga un 10% que va a las cuentas de ahorro. La cotización del trabajador pasa al 10,5%, pero ustedes dicen que no se le va a rebajar el sueldo porque van a bajar las comisiones. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, Daniel, efectivamente la propuesta del gobierno lo que hace es buscar una forma en la cual podamos subir pensiones de los actuales jubilados y de las próximas generaciones en base a una propuesta que crea un sistema mixto dentro del pilar en el cual se cotiza y que lo que hace es llevar a Chile donde está el 83% de los países de la OCDE, en los cuales existe el ahorro privado como existe en nuestro país con el 10%, pero también existe un seguro social y se mezclan ambas cosas para hacer un equilibrio en la sociedad. En este caso, con el 10% de los trabajadores, como ayer lo señaló claramente el presidente, se va a continuar con la capitalización individual, con el ahorro privado para fines de pensiones y vamos a pasar de una cotización del 10 al 10,5 que, como usted señala, no se va a reflejar en el salario del trabajador, es decir, no le va a disminuir el sueldo, porque se producen ahorros en comisiones y esos ahorros son en parte lo que se va a trasladar a este aumento de cotización. Vemos, ministra, cuánto es la comisión actual en promedio, porque cada AFP cobra una comisión distinta, pero el promedio está en un 1,14% del sueldo, que eso se le saca al sueldo del trabajador. ¿Cuánto podría bajar de acuerdo a la propuesta de ustedes? Las comisiones van a bajar, Daniel, principalmente por dos efectos. En primer lugar, porque la industria de las AFP va a terminarse y se van a reorganizar las funciones en dos ejes. En primer lugar, va a haber un servicio público que va a ser el APA, el Administrador Previsional Autónomo, que va a cumplir toda la función donde las personas hacen sus trámites más administrativos. Pero en segundo lugar, van a haber gestores de inversión y ahí solamente se va a cobrar comisión. En el servicio público lo que va a haber, ¿cierto?, es un servicio que se entrega a la ciudadanía como parte de los derechos a la seguridad social. Y en segundo lugar, Daniel, porque van a haber gestores también públicos que van a competir en la comisión con los privados y el gestor público de inversiones o el inversor público no persigue fines de lucro, sino que recuperar costos. No hay ahí un fin y una utilidad y esperamos que eso también promueva la competencia en los inversores privados. Gran parte de las pensiones finalmente tienen que ver con la rentabilidad que obtienen los fondos de las AFP a lo largo de los años. ¿Qué seguridad hay o por qué un sistema público de administración y de inversión de esos fondos podría rentar igual o mejor que el sistema que tenemos hoy día? En primer lugar, las personas van a poder elegir libremente y en virtud del mismo principio que se ha invocado de libertad de elección, primero si llevan su 10% a la entidad pública o al inversor privado. Ahí va a haber una verdadera libertad de elección y no como ha sido en estos 40 años donde las personas han estado obligadas solamente a ir a las AFP. Perdón, ministra, si el afiliado no hace nada durante el periodo de transición, por defecto, ¿la plata va al administrador público o va a un gestor privado? Hay que distinguir porque las personas van a traer un stock, ¿cierto?, de lo que ya han acumulado en su AFP y por defecto iría al público y el flujo, la nueva cotización, al privado. Pero las personas van a poder elegir también pudiendo comparar comisiones y rentabilidades. Como señalaba, no solamente se va a producir porque se reorganiza en este sentido la gestión de la industria previsional en Chile y esperamos que esto avance hacia seguridad social y no sea solamente como hacía hasta ahora una industria lucrativa, sino que también porque va a haber mayor competencia. Estamos hablando hasta ahora de la parte que queda como ahorro individual. Vamos a hablar de este 6% adicional que va para crear un seguro social y que debería permitir reducir algunas desigualdades. Vamos a ver una nota al respecto y seguimos conversando con la ministra del Trabajo. Yo tengo 3 hijos y tuve que dejar de trabajar por una cosa obvia de que ya no están los tiempos de que los niños se queden solos en la casa. Y así como Nayaret, son miles las mujeres chilenas que han tenido que postergar su trabajo para estar en la crianza de sus hijos, generaciones tras generaciones que han tenido una baja cotización por las llamadas lagunas previsionales. O trabajabas o te quedabas cuidando a los niños en la casa, porque no daba el presupuesto para tener a alguien que cuidara a los niños. Entonces, obvio que de mi generación
La gran mayoría de las mujeres quedamos fuera del sistema de trabajo. Y eso es un punto no menor, porque el actual sistema de pensiones funciona en base a lo que cada trabajador impuso durante su vida laboral. Y cuando, en este caso, las mujeres se dedican a la crianza o cuando ciertas personas asumen el cuidado de terceros, la jubilación disminuye cada vez más. Se requiere mayor solidaridad porque hay asimetría que el actual modelo no las corrige, que son, por ejemplo, que las mujeres ganan menos salarios que los hombres, por lo tanto sus pensiones son más bajas, que las mujeres viven más que los hombres, por lo tanto con tablas actuales de mortalidad van a tener menores pensiones. Precisamente es eso lo que el gobierno está proponiendo en la reforma previsional, un seguro social que se creará a través de la nueva cotización de los empleadores, el famoso 6% que iría en ayuda de los actuales y futuros jubilados. El 6% de cotización de los empleadores va a ir a un seguro social. Primero, para entregarle un beneficio a todos los afiliados. El 70% del 6% proporcional a su renta. Entonces, acá tenemos el primer pie de este seguro social, el reconocimiento al esfuerzo individual. También que un poco en desmedro de los que aportaron más y van a recibir menos. Yo creo que ahí tendríamos que congeniar y llegar a un consenso de que sea también equitativo. Van a recibir un mayor aporte a su cuenta personal las personas de más bajos ingresos. Para que se entienda, el 6% con cargo al empleador representa el 100%, donde el 70% irá directamente a su cuenta individual. Pero, ¿qué pasa con el otro 30%? Lo que se va a hacer es tratar de igualar estas tablas de mortalidad y ese como recálculo se va a financiar con parte de este 30%. La mujer en ese sentido se va a ver favorecida. Claro, porque el actual cálculo de mortalidad perjudica la pensión de la mujer. Otro beneficio indirecto de este grupo social está pensado en las tareas del cuidado a terceros y en la maternidad. Sería genial que pensaran un poco en las mujeres. Debieran ganar parejo. Producen igual que el hombre. Estoy de acuerdo que sea equitativo para ambos. En el caso de la maternidad y del cuidado de terceros, el aporte del administrador de pensiones autónomo será por 24 meses. Va a cubrir la mejora inmediata de beneficios para los actuales pensionados. Ese beneficio se va a calcular como 0,1 UF por años cotizados. Que significa que va a premiar el esfuerzo de cotización que han hecho las personas, pero con un máximo de 30 años, es decir, un ingreso extra a su pensión por la cantidad de años trabajados. Entonces, este llamado seguro social que se financiará con el aporte del empleador busca mejorar las pensiones actuales, futuras, pero también las de aquellos grupos que se ven perjudicados por las lagunas previsionales actuales. Ministra, hablemos de este fondo común entonces que se crea con el 6%. Antes que nada, y antes de explicar el detalle, en todas las encuestas cuando les preguntan, la gran mayoría de la gente dice preferiría que ese 6% vaya a mi cuenta individual y no a un fondo solidario. ¿Por qué el gobierno no le hace caso a esa preferencia de la ciudadanía que es mayoritaria? Bueno, Daniel, el sistema de pensiones que ha administrado Chile en estos 40 años ha dado resultados que son de un profundo dramatismo y seguir por el mismo camino en realidad nos condena a seguir obteniendo resultados muy similares y de muy largo plazo. ¿Quién se hace cargo de las generaciones que ya han aportado a la sociedad y que hoy día están jubiladas con pensiones, Daniel, que muchas veces decimos todos estamos de acuerdo, hay crisis de las pensiones, pero déjame por favor entregar solo un dato. Entre el 2007 y el 2021, o sea, en todo ese trayecto de años, la mitad de los pensionados de nuestro país se jubilaron con una pensión de su AFP inferior a 62.000 pesos. Ministra, acá entonces necesitamos cambios. Acá está planteado en el estudio, entonces, ¿cómo se distribuiría este 6%? Cuando hablamos de que un 70% de alguna manera va a las personas, ¿qué significa eso en concreto? ¿Es un ahorro que va a cuentas individuales? Por ejemplo, si eventualmente hubiera nuevos retiros en algún momento, ¿la gente podría sacar esa plata o no? Es algo totalmente distinto. En primer lugar, lo que quiero señalar es que tanto el 70 como el 30% del 6% de la cotización del empleador van a las cuentas personales de los trabajadores cotizantes, pero la mecánica con la que se registran como derechos previsionales es la que los distingue, Daniel. Y por tanto, si mi cotización del 6% fueran 1.000 pesos, 700 pesos irían directos y los otros 30 irían porque en función de su 30, mi 30 y el 30% de todos se hace un promedio y se entrega una cuota equitativa. Los 300 pesos, estamos hablando de 1.000... Sí, perdón, sí. Se me quedó un cero afuera. Sí, ahora, pero
¿van igual como van las otras cuentas que están en el ahorro individual o hay una diferenciación? Estos son derechos previsionales, lo que hay en el 10% es propiedad privada de fondos que están afectados a un fin, que es pagar pensiones. Estos son derechos que les asisten a los cotizantes, como existe en la gran mayoría de los países del mundo, excepto en países que están en extremos, como Chile, sobreideologizado en materia de pensiones, que ha conocido solamente la capitalización individual impuesta además. Otro de los temas importantes de la cadena nacional del presidente Boric fue que él habló ayer del fin de las AFPs, al menos del fin de las AFPs tal como las conocemos hasta ahora. Vamos a ver ahora en la siguiente nota qué significa eso y lo vamos a conversar luego también aquí en el estudio con la ministra del Trabajo. Fue promesa de campaña 236 días después de asumir como presidente, 2 postergaciones y diferentes anuncios. La reforma de pensiones propuesta por Gabriel Boric ya está finalmente definida. Será un sistema mixto, público y privado para diferentes fondos. Las AFP en esta reforma se terminan. En cadena nacional y mientras explicaba su reforma, deslizó lo que a todas luces sería el punto final a las administradoras de fondos de pensiones, como hoy se conocen. Esta discusión ha sido bien AFP-céntrica como de instituciones, cuando el objetivo de un sistema de pensiones es generar mejores pensiones y deberíamos como tratar de atacar las causas. La crítica siguió y hoy, el día después del anuncio, generó reacciones, incluso en los mismos sectores que por años han denunciado a las AFP. Dicen que no hay término de ellas, sino cambio de nombre. Queremos dejar atrás de esta manera un sistema extremo que no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en él y que tiene reconocidas deficiencias. Que no desaparecen las AFP, eso creo que hay que ser categórico. Eso no es cierto, o sea, lo que hace, cambian de nombre. Se pasan a llamar gestoras de inversión. Y así lo explicó el presidente de la República. Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y además existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores. La reforma establece la creación de un administrador de pensiones autónomo adjudicándose las funciones administrativas de recaudación de dineros y pago de pensiones, tareas que hacen actualmente las AFP. También otras 2 instituciones, una pública y otra privada, las que se encargarán de la inversión de los fondos. Esas serían las llamadas gestoras de inversión. Un gestor de inversión privada, en primer lugar, por lo que se menciona y de acuerdo a lo que se plantea en el proyecto, da mayor transparencia y garantía sobre el funcionamiento y la rendición de cuentas. ¿Cuál es el objetivo de las AFP? ¿Cuál va a ser el objetivo de las gestoras de inversión? Rentabilizar el ahorro de los trabajadores transferido o transformado en capital. La polémica también incluye las comisiones que pagan actualmente los afiliados. La AFP, independiente que el fondo generara ganancia o pérdida, la AFP recibía su comisión. Ahora lo que se propone, que todavía queda abierto, no queda específicamente establecido cuál es el sistema, van a quedar alineados que si el sistema no genera ganancia, las comisiones se van a ver afectadas. La cotización individual aumenta de 10 a 10,5% porque reemplazaría el cobro de comisión sobre el salario a una comisión sobre el saldo gestionado. Con la reforma, el trabajador podrá elegir si su cotización va a un sistema privado o al público. El otro 6%, el que pagará completamente el empleador, sí o sí será administrado por el Seguro Social. Siendo así, ¿tendrán que pagarse 2 comisiones en este sistema mixto? Claro, es una gran pregunta. De hecho, todas esas preguntas están en el aire. Igual sigue siendo cierto el punto de que cuando uno crea 2 instituciones que van a hacer cosas parecidas, con distintas partes de los recursos, la pregunta es, ¿qué lógica tiene eso? ¿Cierto? O sea, ¿dónde están los ahorros ahí? Aún hay preguntas porque lo que se dio a conocer en la cadena nacional es apenas el proyecto que será ingresado al Parlamento. Por eso hay cautela en los análisis. La Asociación de AFP a través de este comunicado calificó de retroceso lo anunciado y dicen que esperarán mayores detalles para evaluar acciones a seguir. Fin, transformación o reformación del actual sistema de pensiones se definirá en el debate parlamentario. Ministra, quedan varias preguntas planteadas. Primero, ¿va a haber doble comisión? Perdón, me quedé en la anterior, sabes que quería clarificar una cosa, si me lo permite. ¿Sí? Son derechos previsionales, la cotización del SEI, del Seguro Social, Daniel, porque le entrega una garantía de pensión a las personas por la cotización que han hecho, que es parte del debate que ha estado también. Por eso reconoce y valora también el esfuerzo. Va a haber una comisión que va a ser por el saldo, Daniel. Lo decía un académico recién, porque aquí se alinean los incentivos que tiene tanto el afiliado, en torno a que su fondo le vaya bien, como
como también el inversor, porque si al inversor, al fondo le va bien, al inversor le va a ir Pero hay bien. una sola comisión, por el saldo, sí, no es una por el 10% y otra por el 6%. No, una por el saldo. Lo que pasa es que el saldo va a estar compuesto de estas dos cotizaciones, pero va a ser más baja, porque efectivamente la industria se separa y ya, por ejemplo, los inversores se van a dedicar efectivamente a, como también lo señalaban, rentabilizar los fondos para que las pensiones mejoren, pero ya no van a tener captación de clientes, oficinas en las cuales atiendan a las personas, vendan ciertos productos, porque eso lo va a hacer el Estado, que va a ser la cara frente al ciudadano que ejerce un derecho social. Ministra, no veíamos, una empresa, como ha sido hasta ahora. Veíamos la crítica de la Asociación de AFPs también, por ejemplo, AFP Cuprum está enviando esta tarde una carta a sus afiliados diciendo que esta reforma choca con la libertad de elegir, representa menos libertad y menos propiedad. ¿Le parece correcto que las AFPs emitan este tipo de declaraciones enviándosela a los afiliados? Están preocupados porque se les acaba el negocio. ¿Se les acaba el negocio a las AFPs? Se les acaba el negocio a las AFP. De hecho, si usted mira, las AFP han ejercido monopólicamente no solo la gestión de los fondos, sino que también las labores de soporte y administración de cuentas. Y ahí se demuestra la preocupación que tienen. El objetivo del gobierno está puesto en mejorar las pensiones. Y para eso se requiere hacer cambios y traer lo que está en el resto del mundo. Si esto recoge la experiencia en parte del proyecto del presidente Piñera, por ejemplo, con el aporte patronal, en parte de la presidenta Bachelet y de las comisiones Marcel, Bravo y de la experiencia internacional, somos nosotros los que hemos estado encerrados en una caja. ¿Ministra? Y esa es la perspectiva que hay que cambiar. Bueno, usted dice, a las AFP se les acaba el negocio. Se les acaba el negocio. Pero estos gestores privados, me imagino que también podrán ser empresas con fines de lucro. ¿No es sencillamente un cambio de nombre en algo que sigue siendo finalmente, que puede seguir siendo administrado por privados con fines de lucro? Daniel, hoy día las AFP afilian a las personas, recaudan la cotización, ejercen la cobranza, venden los retiros programados, o sea, cumplen un sinfín de funciones. Los nuevos inversores van a ser instituciones que se dediquen a invertir los fondos. Esa tarea, todas las demás, la pega administrativa, va a ser a través de un servicio público porque las pensiones son un derecho en el marco de la seguridad social. Pero esos gestores van a hacer un trabajo y son empresas con fines de lucro que van a cobrar por ese trabajo y van a tener una rentabilidad también. Y las personas, por eso, con libertad para elegir, van a poder optar entre esos inversores privados o el inversor público sin fines de lucro. Finalmente, ministra, una de las críticas que se ha hecho, en Chile tenemos un problema de informalidad que es muy complejo. Hay mucha gente que no le cotiza, no prefiere no cotizar para que no se le descuente del sueldo. Ahora se va a aumentar del 10 al 16%, finalmente, con el 6% a cargo del empleador. ¿No significará eso aumentar las posibilidades de informalidad? ¿No sería mejor financiar este pilar social con rentas generales, con impuestos y no con este 6%? En primer lugar, Daniel, la propuesta del proyecto de pensiones que tenemos, por cierto, que continuar conversando con el Parlamento, porque llevamos bastante tiempo en aquello, lo que se constituye es en un incentivo a la cotización, porque como señalaba, los derechos previsionales que se derivan del seguro social son derechos en función del esfuerzo que han hecho las personas, la cotización que han hecho. Y por tanto, cada 10 años van a tener una garantía mínima de una UEF que va a venir de este seguro social. Si la persona cotizó 20 años, va a tener 2 UEF, más su 10,5% y más la PGU. Por eso las pensiones suben materialmente. Ahora bien, si pensamos en una estructura en la cual todo se pague con impuestos, evidentemente la carga tributaria tiene que ser mucho más grande, porque para gastos permanentes, igual que en un hogar, se requieren ingresos permanentes. Y quienes dicen eso, Daniel, son precisamente hoy día quienes se oponen a la reforma tributaria que nos va a permitir aumentar la PGU de 193.000 a 250.000 pesos. Ministra Janet Jara, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Y antes de cambiar de tema, vamos a ver precisamente lo que decía la ministra, qué es lo que pasa ahora en el Congreso, donde la discusión, por cierto, no va a ser fácil. Ya ha habido críticas de la oposición. Revisamos la nota. Es el número que se ha llevado la atención de la reforma de pensiones presentada por el Ejecutivo. Al 6%. ¿Más 6%? Que el 6%. Y es que el 6% gradual adicional de cotización que iría a un seguro social con cargo al empleador ha generado debate. El gobierno buscaba en un principio que la totalidad de este 6% fuera un fondo solidario, pero finalmente optó por una fórmula donde el 30% del total irá destinado a eso y el restante 70% quedará destinado a la jubilación de cada cotizante. Hoy lo que estamos proponiendo es un seguro social
que va a beneficiar a todas y a todos. Tal es el principio de la seguridad social, que es justamente contribuir a que nadie se quede atrás, que después de una larga vida de trabajo se te reconozca el esfuerzo. ¿Quién va a ser la solidaridad? ¿Van a ser unos pocos? ¿Qué pasa con todas aquellas personas? Son más de 2 millones de personas que son informales. ¿Van a ser partícipes también de esta solidaridad? Debates y posturas divididas que ahora deberán enfrentar un nuevo escenario en el Congreso. Es evidente que es una discusión compleja. Hoy los puentes y los diálogos que se generan en la Comisión de Trabajo van a ser muy relevantes. Y es que claro, el gobierno necesitará negociar, ya que no cuenta con la mayoría en el Parlamento. Voces que ya prevén lo que podría pasar para generar consenso en la discusión del 6% adicional de cotizaciones. Lo más probable es que se llegue a un acuerdo político, es que un 3% vaya a fondos solidarios y el otro 3% vaya a cuentas individuales. Todo esto va a ser fruto de una negociación. Mientras otros ya anuncian que tienen reparos con lo presentado desde la moneda. Ese es un tema que no vamos a permitir que prospere, porque la solidaridad se tiene que hacer con la PGU, con los fondos generales de la nación, porque ahí los que tienen más pagan más. Esa es la verdadera solidaridad. Pero no estamos dispuestos a que los ahorros de los trabajadores vayan a un fondo de reparto. La reforma iniciará su trámite legislativo en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y ahora señalan que de ese 6%, el 70% lo que va es a no a las cuentas individuales, pero sí a las pensiones individuales de cada una de las personas. Y lo que queremos es que el gobierno en la comisión nos pueda explicar cuáles son los fundamentos. Yo creo que para la votación en general sí están los votos y naturalmente en los aspectos específicos hay que construir acuerdos. La discusión de la reforma de pensiones se trasladará al Parlamento, lugar donde abundarán las negociaciones a la Casa de los Votos, un trámite que se prevé intenso.